humanidad un laboratorio sin regulación de montones de químicos que se liberan, que no cuentan con controles previos. Tengo un famoso informe del Reino Unido del 2018, digamos, cuántos químicos, no recuerdo las cifras, pero la gran mayoría de los químicos que están liberados hoy en día para el uso, digamos, que pueden tener impacto en la salud humana, no cuentan con regulaciones previas, con controles de seguridad. Entonces, claro, tú ves, estamos en un contexto de riesgos de salud pública muy, muy fuerte, digamos. Uno, porque ya vivimos, digamos, en entornos altamente contaminados con contaminantes que ya sabemos. Por eso el enfoque que requiere hoy en día la investigación es la investigación hacia una medicina de prevención, ¿no es cierto? ¿No? De prevención de nuestras formas de hábito, formas de vida, de regulación, ¿no es cierto?, de nuestra dieta, de salud mental. Tan, tan obvio como es, o sea, salud mental. Lo que los antiguos llamaban la higiene, ¿no? La higiene, nos falta higiene, ¿no? Necesitamos más higiene y menos terapia. Tuve largas conversas con uno de los investigadores, digamos, biomédicos más prestigiados en Chile, Jay Israel, que fue el discípulo de Francisco Mardones, o Mardones, el investigador Mardones Restat. Y Mardones Restat se dedicó a investigar el efecto que producía el alcoholismo, ¿no es cierto?, en los niños, y para eso inició investigaciones con ratas, y empezó a criar, ¿no es cierto?, a hibridar ratas, y te generó, digamos, una de las pocas ratas que existen de laboratorio que son alcohólicas. Esas ratas, una de ellas la creaba la Universidad de Chile, la rata VTUCH, es decir, de la Universidad de Chile, ¿no? La rata de la Universidad de Chile, creada por el profesor. ¿Pero es una rata o es una especie? Es una especie. Es una especie creada por él que fue mezclando ratas hasta que hizo una rata que le gustaba chupar, tomar alcohol versus tomar agua. Las ratas tienden a... ¿Nace alcohólica? Es alcohólica. Y no de nacimiento, genéticamente es alcohólica. ¿Pero le tocaron un gen? ¿O no? Una evolución le dan un ensayo de error. Por evolución, digamos, tradicional, digamos, de hibridación, de mezcla de especies que iban escogiendo aquellas que tenían más predilección al alcohol. Y finalmente creó una, claro, es decir, estas ratas las someten, digamos, a experimentación, y aquellas que las sometes a pruebas con alcohol versus ratas no alcohólicas, se toman el equivalente como a 3 botellas de whisky. Y soportan, resisten, no son son algunas ratas que con cierta... y lo más un aporte de Chile, del Estado de Chile, de la por lo Universidad. que yo supe, existen como 2 ratas, esta especie de ratas alcohólicas a nivel mundial, una de Alemania y la de la Universidad de Chile. No, ¿cómo se llama? Porque la voy a chequear después. Creo que se llama rata esbelarga Universidad. Qué gracioso. Y el discípulo de Mardones Restat, este prestigiado, digamos, investigador chileno, fue Jay Israel, y él me contaba, que también se dedicó a estudiar las adicciones y el tema de adicción de alcohol, que el intercambio que tú tienes con la microbiota determina la forma que tú asimilas el alcohol. Por lo tanto, el microbioma, digamos, te puede hacer más o menos adicto, y de hecho hoy en día hay una línea de investigación asociada al microbioma y las adicciones, por ejemplo, la adicción al alcohol. Si tú te cambias el microbioma, puede alterar, ¿no es cierto?, tus niveles de adicción al alcohol. Y él me contaba la historia de que los rusos tienen una predisposición al alcohol y una digamos, resistencia mayor al alcohol que otras poblaciones, producto de el tipo de microbiota en el cual estuvieron, digamos, formadas, digamos, donde se desarrollaron estas poblaciones, que era la microbiota asociada a la vida, ¿no es cierto?, agrícola, ¿no es cierto?, al tipo de animales que... Entonces, es impresionante cómo nosotros dependemos finalmente de los microorganismos que nos habitan, digamos, ¿no? Oye, ¿y no hay gente que sale a protestar de esas cosas? Porque, pensando en el caso mío, yo cada vez más, yo me tomo una copa de vino y al día siguiente estoy muy cansado. Tu microbiota no está adaptada para... De acuerdo, pero alguien, o sea, ¿podría el Estado financiar una investigación que dijera cómo el profesor Leturia puede tomar lo mismo que sus amigos y no estar
hecho peor al día siguiente. Es como también es un tema ético o de prioridades. ¿No? Yo, por la fuerza de la resiliencia, las investigaciones de Mardones Restat eran investigaciones con impacto en la salud pública. El tema de la inclusión de los hijos producto de madres alcohólicas era un tema de extremada relevancia pública, salud pública. Hoy en día, claro, cuando se hace ciencia, digamos, siempre se dice, ¿no es cierto?, está la ciencia por el conocimiento, que es sumamente relevante para encontrar nuevos desarrollos, nuevos conocimientos que llevan a desarrollos tecnológicos, aplicaciones. Pero también, ¿no es cierto?, la ciencia busca hacerse preguntas respecto a necesidades, ¿no es cierto?, de salud de la población. Es decir, la pregunta por misión, es decir, cómo abordar ciertos temas relevantes para un país, que puede estar relacionado con la salud pública, como por ejemplo las pandemias, cómo se aumentan las pandemias con las enfermedades zoonodas. Pero te apuesto que si lo decimos claramente, es como decir, investiguemos cómo reducir la caña. Eso es lo que yo te estoy planteando. Va a haber gente que va a salir a protestar y va a decir que es una investigación ilegítima. Bueno, como toda tecnología, la aplicación tecnológica puede tener dobles usos, ¿no? Hay que plantearla de otra forma. Sí. No, pero sí, sin duda la adicción al alcohol, el alcoholismo es un tema de salud pública relevante, que tú dices, te estás investigando en eso, aunque te pueda generar cierta resistencia al alcohol, digamos, una investigación. No, por supuesto, yo en el caso mío, la verdad, no quiero mejorarme de esta como intolerancia al alcohol, porque me salva, me pone a kilómetros de distancia de caer en una adicción, porque lo pago tan caro. Si lo pagara más barato... Tú ves otras poblaciones que tienen menos resistencia al alcohol, los japoneses, por ejemplo. Bueno, te cuento estas cosas que no es mi expertise, son lo que me pasa a mí como un académico, investigador que se dedica a las ciencias sociales, ¿no es cierto?, al derecho, a la ética, a la bioética, y que le toca trabajar con investigadores que están en este tipo de líneas. Claro, que van mencionando todo eso. Ellos me consultan de otras cosas, yo lo apoyo en otros temas, pero me entero de cómo ¿no es cierto?, la ciencia, al final de cuentas, la ciencia trabaja uno con preguntas de necesidades de salud concretas, digamos, pero también trabaja con ese conocimiento, con investigar aquellas cosas que son la magia de la vida, es decir, cómo nosotros somos habitados por millones y millones de microorganismos, tenemos más genes de microorganismos, de microbiota, que genes nuestros. Entonces, esa... dependemos de nuestra vida, depende de lo que nos den y lo que nosotros debemos, interactuamos. Entonces somos un ecosistema. Me gusta como explorar esas mismas ideas de los investigadores, ¿no es cierto?, científicos, biomédicos con los cuales yo trabajo, qué implicaciones tienen filosóficas, ¿no? Hay mucha discusión hoy en día cuál es realmente nuestra identidad, si realmente tenemos una sola identidad, si al final estamos habitados por millones y millones de microorganismos que definen nuestra identidad. Hoy en día somos muchos. Somos muchos. Exacto. Exacto, como diría Sense8. No, Sense8, segundo capítulo Sense8. ¿Viste Sense8, no? No, es obligatoria. Tienes que verla, es extraordinaria. Oye, pero me llamó la atención de lo que me dices, que o sea, tú eres estás dedicado a la bioética, eres de los más famosos, connotados a nivel nacional, está exagerando todo el afuero. Tú lo dices. No, pero que estés enojado, o sea, tú dices, esto me dedico a las ciencias sociales, me dedico al derecho, a la filosofía. Uno siempre, y a veces le cruje un poquito, la bioética está puesta más en el ámbito médico, cosa que a mí me molesta además, porque buena parte de los problemas éticos son problemas ideológicos o políticos, y que desde el momento que se llaman ético, esto no lo puedes hacer porque es poco ético, básicamente sientes que hay un tipo que piensa una cosa y que te la quiere imponer. Bueno, es interesante lo que dices, porque al final la bioética se pierde en cuáles fueron sus verdaderas raíces, ¿no? Hay un filósofo que siempre decía que en el origen de las instituciones del saber, entiéndese la geometría o el arte, en fin, de cualquier forma de desarrollo humano donde hay un conocimiento inicial, ese conocimiento a veces queda sepultado por la historia y que solo tardíamente después vuelve a resurgir, como orgánicamente. Y sucedió con la bioética. La bioética nace con esa mirada amplia, no solo médica, nace con una mirada de reflexionar acerca del impacto que tienen las tecnologías, el desarrollo tecnológico humano en la vida, y en la vida en su conjunto, en la vida humana y no humana, en la vida en la biosfera, ¿no? Y nace con esa mirada de entender cómo se necesitábamos generar
un conocimiento sobre el conocimiento científico, un conocimiento del conocimiento, y ese conocimiento reflexivo era el conocimiento que era capaz de unir las humanidades con la ciencia. Ese proyecto, digamos, nace cuando finalmente, después de la Segunda Mundial, las tecnologías tan invasivas, tanto como las relacionadas al uso, ¿no es cierto?, de la energía atómica, el uso de la biología, y ya estamos hablando de los años 70, en que comienza la biología sintética, ¿no es cierto?, y la posibilidad de modificar los genomas a través de la tecnología de ADN recombinante. Esa capacidad tecnológica abrió, de alguna manera, montones de preguntas y de implicancias éticas, y no solo éticas, sino sociales y políticas. Y no estaban solamente relacionados con el control político del cuerpo humano, sino el control de el impacto de nuestra capacidad, ¿no es cierto?, tecnocientífica en la vida en general. Pero como ejemplo, para entenderlo bien. En los años 70 hubo una gran discusión hasta qué punto nosotros podíamos modificar en laboratorios la vida de microorganismos. Y surge la discusión de si eso podía llevarnos, ¿cierto?, a la generación, por ejemplo, de una superbacteria o un virus que pudiese, ¿no es cierto?, tener efectos desastrosos en la vida humana, en el medio ambiente. Y surgió en los años 70, en la conferencia ASOLIMAR, que se llama, una moratoria respecto del uso de la tecnología genética del ADN recombinante para modificar la vida orgánica. Y eso hoy día, me imagino que si ya se planteaba en los años 70, hoy día debe ser mucho más fácil. Probablemente, o sea, ¿a qué nivel se puede hacer hoy día trabajos de ese tipo? Bueno, evidentemente las técnicas de manipulación de la vida misma, ¿no es cierto?, a nivel celular y a nivel genético, hoy en día es cada vez más precisa, ¿no es cierto? Y tenemos tecnologías que nos permiten modificar el gen con una precisión mucho más fina de lo que era la tecnología tradicional del ADN recombinante, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos lo que se llaman estas tijeras, ¿no es cierto?, celulares que te permiten o apagar un gen o modificar un gen por otro gen, digamos, y por lo tanto reprogramar a un organismo vivo. Pero mi pregunta va más por la energía nuclear, por ejemplo. Tú, para desarrollarla, necesitas una inversión de millones de dólares. Es bastante fácil saber qué país tiene o cuándo hay una planta de energía nuclear. Pero mi pregunta es si es que no podría algún profesor un poco transgresor, un poco audaz, con un grupo de ayudantes en un laboratorio, en una universidad de provincia, en una región X, en China, en América Latina, lo que sea, jugar con estas cosas. ¿Qué tan democratizado está este tipo de manejo? Ese es uno de los temas bien interesantes en la discusión de cómo se gobierna el uso de las tecnologías en la sociedad y a nivel global, ¿no? Porque uno puede tener tecnologías que tengan usos muy específicos, ¿no es cierto?, y otras tecnologías que son de llamado uso general, digamos, o de amplio espectro, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad, ¿no es cierto?, de generar el uso de la energía nuclear, ¿no es cierto?, con fines armamentísticos como con fines, ¿no es cierto?, pacíficos de producción energética, está bien acotado, ¿no es cierto?, el uso, ¿no es cierto? Y además es, como dices tú, de un tipo de tecnología que requiere una estructura. Un profesor en un laboratorio y se sabe cuando digamos, determinados países compran, no sé, uranio y enriquecen uranio, en fin, no pasa piola. Pero claro, hoy en día una tecnología de la intervención, ¿no es cierto?, de la genética a través del CRISPR-Cas es una tecnología que cada vez más se puede ir utilizando no solamente por grandes laboratorios, sino que puede, digamos, ser accesible el día de mañana a grupos y personas en particular. Hoy en día la secuenciación genómica cada vez se abarata más, por ejemplo. Bueno, el día de mañana, o sea, estoy pensando en cosas prácticas, hoy lo pasamos bastante mal con una pandemia hace un ratito, y uno dice, si algún tarado se le empieza a ocurrir hacer ganancia, ¿cómo se llama? Gain function, no sé cómo se pronuncia. Se puede salir un COVID de un garage de una casa. Estoy exagerando, pero ¿qué tan lejos estamos de esa pesadilla?
no estamos tan lejos de alguna manera de tener esas posibilidades. Digamos. Es decir, la tecnología de la ingeniería genética cada vez es más fácil de acceder sin grandes infraestructuras de laboratorio y más accesible en el mercado, digamos, ¿no? Oye, vamos a ir al tema de la gobernanza de todas estas nuevas tecnologías porque es hiper importante, pero antes te quería preguntar, tu formación jurídica como abogado, ¿te ha servido para meterte en estos temas? En el tema de la regulación, por ejemplo, o jugar en ese espacio. Bueno, yo creo que la formación jurídica te permite un poco entender el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y cómo de alguna manera las distintas prácticas sociales están sujetas a ciertas regulaciones, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, desde un profesional médico que interviene, ¿no es cierto?, en la salud de otro, está regulado. O sea, todas las prácticas sociales estructuradas, ¿no es cierto?, están reguladas. Me ayudó a entender un poco el funcionamiento de las instituciones y ver hoy en día cómo se ha ido regulando en las últimas décadas. Precisamente a eso iba. Desarrollo. ¿Qué tal es la regulación en Chile de estos temas? O la ley no sé qué hay, si la ley de derechos de los pacientes, no sé qué tantos espacios. Uno escucha que el tema de la donación de gametos está... ¿Cuál es la realidad de eso? Bueno, hay muchas áreas de la regulación, desde la regulación de la investigación científica biomédica hasta sus aplicaciones. Todo pasa por lo regular, hasta el desarrollo, ¿no es cierto?, de un fármaco que se hacen ensayos clínicos en Chile. Todo esto son procesos regulados, ¿no? En Chile, digamos, comenzamos tardíamente, diría como 10 o 15 años de desfase en relación a la regulación internacional. Tenemos una ley de investigación científica en seres humanos, pero tú ya ves ahí las debilidades, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones democráticas de hacer unas legislaciones siempre como muy reactivas, ¿no es cierto?, al temor social de la ciencia y de la técnica, ¿no? Copiada de alguna parte. Copiada, sí, es decir, la historia de la ley de investigación científica biomédica es la historia de una ley que surge del temor de la clonación de la oveja doble. Es decir, es lo que yo llamo la regulación por reacción temor, es decir, la legislación como una forma ilusoria, ingenua del control del temor social al impacto de las tecnologías, ¿no? Y claramente salió un popurrí de temas dispersos que estaba muy enfocado a la investigación sobre el genoma, la investigación genética y cómo debía regularse y en general cuáles eran los requisitos mínimos para hacer una investigación con un ser humano. Y es una ley que sigue siendo una ley muy marco, que sirve como para establecer las exigencias legales de que no puedes hacer investigación con ser humano, es decir, con donde hay una intervención ya sea física o psíquica o incluso de uso de datos personales para investigar, sin ciertos requisitos, digamos, como son ser aprobado por un comité ético-científico, la validez de la investigación, la debilidad de los investigadores. La permisología ha llegado al mundo de la ciencia y la investigación. Bueno, llegó hace mucho tiempo cuando, también de un modo muy reactivo, digamos, las primeras regulaciones internacionales surgen con la internacionalización de los derechos humanos, el famoso Código Nuremberg, que fue una reacción a las investigaciones de los médicos nazis. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el conjunto de médicos que fueron enjuiciados, los juicios de Nuremberg, los llamados juicios a los médicos, ¿no es cierto?, y juiciados por un médico norteamericano, que ese mismo juez ordenó a 2 médicos norteamericanos que hiciesen un código que fijara las reglas básicas para no dañar, ¿no es cierto?, a los sujetos que participan en una investigación. Desde luego, respetar, ¿no es cierto?, la libertad de las personas a ser incorporadas en la investigación y no someterlas a la fuerza coactivamente como sucedió con los médicos nazis, ¿no? Desde luego ese es el primer principio. No embarazar prisioneras a la fuerza para experimentar con los embriones, claro. Surge de alguna manera reactiva a esos escándalos, ¿no? La ignominiosa, digamos, investigación de los médicos nazis. Y posteriormente evolucionó una normativa internacional, la declaración de Helsinki, que también regula estos temas, y esto pasa a las legislaciones, ¿no? Hoy en día nosotros tomamos medicamentos porque pasan por todo un proceso regulatorio, son tecnologías, digamos, que implican riesgo y por lo tanto tiene que
verificarse, digamos, que son tecnologías seguras, ¿no es cierto? Y además que son eficaces. O sea, tú le pones entonces buena nota a nuestro marco regulatorio actual. No, te llamo la atención que porque es una legislación que surge de un modo muy reactivo. De hecho, la ley dice es como la ley de investigación científica en seres humanos y la prohibición de la clonación, digamos. Es como que ya ves el temor que tenían en mente. Con el curso de la discusión salió una ley más o menos ordenada, digamos, pero insuficiente hoy en día para dar cuenta de las necesidades regulatorias en el área de la investigación biomédica y la traslación de esa investigación a la sociedad, en tecnología, productos. Yo me imagino, así ciencia ficción, cómo debe ser estar en una comisión en la Cámara de Diputados debatiendo en detalle este tipo de cosas. Debe ser una alucinación. No sé cómo... Bueno, como tú ves, esa misma ley, digamos, que fue una ley que se discutió largamente, desde el año 97 hasta el 2007, que fue publicada y entró en vigencia. El gran problema que tenemos es la falta de soporte y apoyo técnico legislativo adecuado para sacar legislaciones tan específicas, ¿no? Que el conocimiento de los parlamentarios no es suficiente, y eso ha fallado, ¿no? De hecho, esa misma ley lo que busca es crear una Comisión Nacional de Bioética para asesorar a los tres poderes del Estado en la generación de normas y en la aplicación, ¿no es cierto?, de normas especializadas en estos temas. Pero ahí tú ves las paradojas de Chile. Se creó, se instituyó por ley esa comisión, pero nunca se ha implementado. Es decir, hay una desobediencia, digamos, al Parlamento hasta el día de hoy por todos los gobiernos, porque son los gobiernos, el Ejecutivo, el que debe nombrar eso. Nunca se ha nombrado. Producto de eso, a mí me ha tocado la experiencia de participar en proyectos de ley que modifican, actualizan esta ley. Y te doy un ejemplo muy concreto. Muy concreto. Esta ley se dedica a regular la investigación en el genoma humano. ¿Ok? ¿Ya? Básicamente lo que dice, bueno, que no se puede investigar sin pedir el consentimiento de las personas, debe, ¿no es cierto?, garantizarse la confidencialidad, la protección de los datos genéticos, estos datos deben mantenerse bajo ciertas condiciones de codificación encriptada, en fin, detalles, digamos, de la investigación genómica. Pero tú ves que el desarrollo de la tecnología y la biotecnología del último año ha sido abismante, digamos. Y desde los años, hace ya diríamos, del 2000, antes del 2015, ¿no es cierto?, no recuerdo cuando le fue otorgado el premio Nobel a estas dos mujeres que crearon la tecnología de edición genética a través, ¿no es cierto?, de esta el CRISPR-Cas9, ¿no? De eso que se llama, ¿no? ¿La tecnología? Es el uso, ¿no es cierto?, de lo que se llaman tijeras, ¿no es cierto?, biológicas que permiten cortar con mucha precisión el genoma, ¿no? Y poder editarlo, ¿no? Tal cual, ¿no es cierto? Sacas un gen y pones otro gen, ¿no? Eso generó, de alguna manera, una discusión a nivel, digamos, mundial y en todos los países con desarrollo científico complejo de cómo regular el uso de esa tecnología. Y especialmente para la modificación genética en seres humanos. Vamos a meternos en eso, me lo quiero fascinante, pero termina de contarme la historia. ¿Qué le pasó? Bueno, este tema, digamos, de actualizar nuestra legislación de investigación biomédica llegó a Chile, ¿no? Siguiendo el mandato de la OMS de que había que actualizar nuestra legislación, ¿no? Un marco de gobernanza de la edición genética en seres humanos. Bueno, me tocó asesorar a un conjunto de académicos y formé parte de esta comisión ad hoc, y al momento en que nosotros planteamos la necesidad de hacer varios cambios que se ajustaran a la regulación de la edición genómica, en un momento nosotros le propusimos, ¿no es cierto?, a los parlamentarios el que se pudiese eliminar la prohibición del uso de embriones con fines de investigación. Porque embriones humanos, obviamente. Embriones humanos. Hoy en día, a nivel de comparado, del derecho comparado, la gran mayoría de los países autoriza el uso, ¿no es cierto?, de embriones que son de descarte de procesos de fecundación in vitro para fines de investigación, para extraer líneas celulares y hacer terapia celular con células embrionarias, ¿no? Estos embriones son embriones que ya no se van a ser utilizados porque han sido... Perdóname, embrión es... Creo que distingue un óvulo fecundado, una mórula. El embrión es lo que se crea una vez que se produce la singamia entre un
gameto femenino, un óvulo, y un gameto masculino, el espermatozoide. Cuando se produce eso ya tienes, ¿no es cierto?, el proceso de fusión celular de la singamia y la división, comienza el proceso de división celular. Hasta cierto estadio, como de 5 o 6 días, tienes un conjunto de células, digamos, y es todas esas células que componen a ese organismo, ¿no es cierto?, el embrión humano, son células que se pueden transformar en cualquier otra célula. Células pluripotenciales. Exacto. No sabes, te lo pregunto porque cuando tú me planteas esto, yo me imagino un embrión, que es la guaguita de 5 meses, que se chupa el dedo, digo, experimentos, y me imagino como, wow, qué fuerte. Si me dices, bueno, un óvulo fecundado... un embrión es efectivamente, desde el punto de vista biológico, entre una vida que en potencia, ¿no? Sí, pero que requiere, como cualquier vida, un entorno que permita el desarrollo, ¿no es cierto?, la constitución de esa vida, digamos. Es decir, esa vida suspendida en una placa de vidrio no es congelador, pero tiene posibilidad de desarrollarse, ¿no? Que estamos hablando de las cosas que guardan en los refrigeradores. Pero sin perjuicio de eso, el consenso que tenemos, digamos, a nivel global, ¿no es cierto?, distintos países en sus legislaciones, que eso no son un mero conjunto de células, no es un mero tejido, digamos, un conjunto de células, sino que es una entidad que se le da un reconocimiento, ¿no?, un grado de protección jurídica. Algo hay ahí, algo de... Y dentro existe lo que se llama en bioética y en el bioderecho que regula estos temas, la regla de los 14 días. Es decir, después de los 14 días no se permite el uso de esos embriones con fines de investigación, es Silva Studelia. Entonces te das cuenta que ahí llegamos a un consenso moral simbólico, no es más que simbólico, porque esa vida en una placa de vidrio nunca va a prosperar, una vida, ¿no es cierto?, con una potencialidad en el momento que se pueda transferir, ¿no es cierto?, a un útero, digamos, y poder implantarse, ¿no? Pero mientras esté ahí, ¿no es cierto?, esa vida nunca va a desplegarse, digamos, ¿no? Es un proceso de evolución, de desarrollo, ¿no? Entonces, pero igual de alguna manera se le otorga un reconocimiento, un estatuto de reconocimiento moral que dice, bueno, mire, ese conjunto de células llamado embrión humano no es cualquier cosa, no es un conjunto un mero tejido, digamos, un tejido que yo te puedo extraer a ti, ¿no? Y por lo tanto se dice, mira, hasta cierto tiempo es autorizado el uso de embriones con fines de investigación para extraer células, ¿no es cierto?, pluripotenciales para investigación en terapia celular o eventualmente a fines de aplicación de esas terapias. Y eso la legislación lo prohibiría en Chile. En Chile lo prohibiría, es decir, lo decía una prohibición, me voy a decir, indirecta, porque decía no se podrán utilizar los embriones con fin de investigación si esto implica su destrucción. Y evidentemente para hacer investigación necesitas destruir ese embrión de menos de 14 días, ¿no? Que son embriones, muchos de ellos de descarte de procesos de fecundación in vitro, digamos que es una práctica hoy en día habitual en Chile, aunque no está regulada, ¿no es cierto?, la regulación de la fecundación in vitro, que muchas parejas, ¿no es cierto?, acceden a esas técnicas para poder tener hijos. ¿Y hubo ninguna regulación sobre eso? No, en Chile en un momento también ha sido bien idiosincrático, bien particular la reacción del Parlamento. Tampoco ha querido regular, ha habido que hubo un intento de regulación hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, el 2010, si bien recuerdo, con un proyecto de ley, digamos, que patrocinó el fallecido expresidente Sebastián Piñera, y ahí no ha habido ha habido intentos de hacer anteproyectos, pero no tenemos ningún proyecto de ley que garantice muchas cosas, digamos, desde luego, digamos, la información, ¿no es cierto?, que existen registros de donación de óvulos, ¿no es cierto?, y de espermatozoides, eventualmente para el uso y beneficio de un niño que pueda nacer con una eventual enfermedad genética que requiera la información saber que el donante es portador de una enfermedad genética que se puede tratar tempranamente. Correcto. O sea, es muy razonable que le puedan decir, por lo menos en esas circunstancias, decirle, oiga, usted ahora intervéngase porque en 10 años más... No tenemos ninguna garantía jurídica para beneficiar, ¿no es cierto? Tampoco hay prohibición de compra, venta de gametos. Ahí hay autorregulación. Hay autorregulación en esta materia, pero necesitamos una legislación que no sea prohibitiva, que digamos que permita, ¿no es cierto?, el uso de estas técnicas, evidentemente para permitir que
parejas que no puedan tener hijos, en fin. Pero bueno, ahí la discusión está servida para otros temas. Volvamos a tus pensamientos controversial. Quiero pasar rápido a la edición genética, pero ¿qué te pasó en el Congreso? Bueno, apoyando esta comisión, fui parte de esta comisión asesora y al momento en que nosotros en la exposición proponíamos regulación sobre la edición genómica, ese era el objeto. También sugeríamos algunos cambios legislativos, ¿no? Y sacar la prohibición del uso de los embriones. Bueno, pero llegado al momento de la exposición en que planteamos ese tema, prácticamente se paralizó. En la comisión de salud. Se paralizó. ¿Ya? Y poco espacio hubo para la discusión más de fondo, que era más compleja aún, digamos, ¿no? Es decir, y lo más divertido de que al final de cuentas eran los propios, en este caso parlamentarios, que patrocinaban este proyecto, digamos. Entonces, era todo bien paradójico, ¿no? Es decir, paradójico también porque no había espacio a una discusión más o menos razonada, digamos, respecto de cuál es la experiencia comparada, cuál es la regulación comparada, de qué embriones estamos hablando, digamos. Entonces yo todavía me recuerdo que terminamos la sesión, digamos, no sé si puedo decir estas cosas, pero bueno. Todo se puede decir acá. Terminamos la sesión en que expusimos la comisión del Senado, la comisión del futuro, digamos. ¿Esto entró por el Senado o ya había pasado? No, era patrocinado este proyecto de ley por senadores. Por senadores de la comisión de futuro, ¿no? Y uno de los senadores me dijo al salir: oiga, usted me va a dejar sin dormir con esto del uso de los embriones con fines de investigación. Entonces, bueno, mira, por eso mismo... ¿Y era uno de los que había patrocinado? Exacto. Por eso es tan importante que en Chile tengamos una institucionalidad democrática. Una institucionalidad No, está bien, da lo mismo. Lo importante es cómo... Da lo mismo los nombres, lo importante es cómo están operando las instituciones respecto al debate de cuestiones que son éticamente sensibles, ¿cierto? Pero que tenemos que regular de manera democrática, de manera plural, ¿no es cierto? Y con una mirada que te permita el avance de la ciencia y no la restricción de la ciencia, ¿no? Pudiendo balancear bien los intereses, digamos, ¿no? Sabiendo que hoy en día Chile, yo el argumento que utilizaba me parece absolutamente de una incoherencia, que usted por una legislación permita el aborto pero no utilizar los embriones. Una demencia completa. No puede hacer las dos cosas. Esto se lo dijeron por el razonamiento equivalente al que hizo la Corte Europea de Derechos Humanos respecto de Italia. Italia tenía una ley de fecundación in vitro que no permitía el uso de estas tecnologías para poder hacer selección embrionaria, para que no te nazca un niño enfermo, una enfermedad genética, ¿ya? Solo la autorizaba para incapacidad reproductiva, ¿ok? Y para parejas de matrimonial, además era muy conservador, otras restricciones. Pero no te lo utilizaba para una familia, digamos, que por una enfermedad, ¿no es cierto?, genética, sus hijos, ¿no es cierto?, iban a nacer al 100%, ¿no es cierto?, con una enfermedad, ¿no es cierto?, de Falcón, una enfermedad, ¿no es cierto?, mortal que implicaba, ¿no es cierto?, la muerte del niño a los pocos tiempos de nacer. Pues bien, la legislación italiana les permitía abortar, ¿no es cierto?, a ese niño o niña, libremente, pero no les permitía, haciendo menos daño, uso de la fecundación in vitro para, ¿no es cierto?, seleccionar aquellos embriones sanos. Incoherencia legislativa, lo mismo que sucedía en el argumento que yo le daba al parlamentario. En Chile tenemos una legislación que te permite bajo ciertas causales, no sé. Que podrá estar de acuerdo o no, pero te la permite, sucede. Y es muy frecuente. Es ley aprobada, ¿no es cierto?, democráticamente por un Estado, digamos, ¿no? Es decir, parte del juego democrático, ¿no? Y no poder utilizar con fines de investigación aquellos embriones que ya están descartados. Hoy en día en China no se sabe qué pasa con todos esos embriones que están congelados o supuestamente congelados, ¿no? Si no hay ningún registro, ni ninguna, y probablemente por eso también hay lobby para que requiere, ¿no es cierto?, la regulación, precisamente para poder delimitar bien, ¿no es cierto?, cuáles son las prácticas, ¿no es cierto?, correctas, admisibles, las cuales se requiere gente no seria y madura que pueda trabajar. Tú no puedes legislar primeramente por tu opinión personal, tu simplemente convicción moral. Créeme que sí se puede. No es bueno, pero pasa. Oye, pero yo dejaste como este senador con el tema de la edición genética. Me querías decir algo, que te quiero ir a preguntar eso, porque me parece alucinante
que uno pueda decidir si va a querer tener hijos con el pelo crespo o no, o con una potencia deportiva superior, que ya me hubiera querido yo que mis padres lo hubieran hecho conmigo, que no, claramente no lo hicieron. Pero termina de decirme lo que me estás diciendo, porque no te vas a cambiar de la decisión. Sí, hoy en día cada vez más en la regulación de la tecnociencia, que es parte de nuestra vida. Sí, las tecnologías desde, ¿no es cierto? El debate amplísimo que sucede cada día, ¿no es cierto?, sobre el uso de la inteligencia artificial, que se conecta con otras tecnologías como la intervención, ¿no es cierto?, en la ingeniería genética, la biología sintética o la generación de nanopartículas, ¿no es cierto?, la nanotecnología, la posibilidad que tenemos hoy en día de, no sé, de utilizar, digamos, muchas tecnologías que son muy pervasivas, ¿no? Necesitas, digamos, una institucionalidad democrática, un parlamento capaz de tener la suficiente, apertura, ¿no es cierto?, de diálogo democrático respecto de cómo regular esto, y la seriedad de poder tener, no sé, todas las asesorías técnicas, científicas, y la de expertise, ¿no es cierto?, de académicos que se dedican a esta materia. Entonces, de eso en Chile no carecemos en absoluto. No, me parece una tragedia mayor, y lo mismo debe pasar en el ámbito judicial, que a propósito, te voy a preguntar de eso también, a propósito de todas las decisiones éticas que tomaba en su momento la famosa tercera sala, pero vamos dejando cosas. Edición génica o genética, no sé cómo se dice correctamente. ¿Se puede hacer hoy día? O sea, esa tijerita con ese nombre raro que me dijiste, que primera vez que lo oigo en mi vida. O sea, por un lado me parece maravilloso que yo pueda cortarle el gen que te produce una enfermedad a alguien. En el momento de ser, no sé en qué momento de la fase evolutiva del gameto en algún dado se produce. Pero ya que se puede, esto, cuando no hace mucho tiempo se hablaba de ciencia ficción, y esto tú me dices que se puede hacer. Mira, el debate más amplio se da y más profundo en la edición genómica en línea germinal, digamos. Básicamente por las consecuencias que tiene, que es una modificación que tú vas a producir para todas las generaciones que vienen de descendencia de ese ser humano, digamos, ¿no? Hoy en día como la rata borracha, pero con tijera en la ADN. Claro, más rápido y más directo. La discusión sobre la terapia, es decir, las investigaciones sobre posibles terapias génicas con edición genómica a nivel de tu cuerpo, a nivel somático, es una discusión que se instala al final como la seguridad de otros tratamientos, otras técnicas, ¿no? Que tienes que evaluar, ¿no es cierto?, los riesgos que eso implica, ¿no? Y por lo tanto someterlo a procesos de ensayos, ¿no es cierto?, clínicos que te garanticen la eficacia de esos tratamientos y la seguridad, ¿no? Pero el problema ético se produce principalmente diría yo, cuando estás modificando la vida humana y con implicaciones para el resto de las generaciones, ¿no es cierto?, en el futuro. Las implicaciones que tiene es que, bueno, nosotros ya tenemos en nuestras manos, por decirlo de una manera muy gráfica, tenemos en nuestras manos las riendas de la evolución, digamos. Pero eso significa que podría haber nuevamente un profesor en un laboratorio con un grupo de ayudantes que haga una guagua o conjunto que sean más grandes, que tengan un coeficiente intelectual mayor, que vivan más tiempo, que sean más fuertes. Bueno, esto de Frankenstein multiplicado por varias veces hoy, o sea, as we speak, como... Bueno, gran revuelo y debate que aceleró la discusión regulatoria, lo que se llama cómo gobernar, la gobernanza, esta palabra que se utiliza, la gobernanza de esta tecnología de la edición genética por CRISPR-Cas9. Gobernanza quiere decir que de alguna manera no hay una regulación de un regulador único, una regulación que es vertical, ¿no? La gobernanza implica un conjunto de instrumentos que permiten controlar, ¿no es cierto?, el uso de una tecnología. Y a partir de conjunto de instrumentos, porque yo entiendo la gobernanza como una utopía en un país, en un mundo donde hay 200, 300 países, ni siquiera sabemos cuánto hay, porque habla de gobernanza precisamente para poder armonizar los criterios de normativo, los criterios de
de acuerdo respecto de los límites del uso de ciertas tecnologías. En la edición genómica se dio mucho... Déjame antes, porque eso yo entiendo que tú puedes decir en la Comunidad Europea o en Estados Unidos y Canadá puedes hacerlo, más allá de la película de Almodóvar y que todos sabemos que alguien puede no cumplir la norma. Y si no la cumple durante un rato ya nació esa guagua alterada. Pero es muy difícil hacerlo en un mundo con 300 países. Tú me estás diciendo esto y yo apostaría dinero que en China o en varios países ya ocurrió. Es que ya ocurrió, efectivamente. Eso es lo que te iba a comentar. Finalmente esto exige unos esfuerzos concertados y realmente son a veces muy complejos, incluso para algunos, digamos, ilusorios, digamos, de cómo llegar a un acuerdo de reglas comunes a nivel internacional, cuando la ciencia es una práctica, una iniciativa colaborativa mundial, ¿no es cierto?, internacional. En China fue el caso, digamos, que ocurrió el año 2019, no, si no recuerdo mal, que un médico chino, digamos, efectivamente, editó, ¿no es cierto?, a 2 embriones, ¿no es cierto?, a 2 niñas, y mediante el silenciamiento de un gen que estaba vinculado, de acuerdo, ¿no es cierto?, a su intervención a la transmisión del VIH, ¿no? Que unos padres estaba infectado con VIH y él buscó el mecanismo de silenciar un gen que facilitaba, ¿no es cierto?, la transmisión. ¿Me lo puedo hacer yo eso? Bueno, en otras cuevas existe toda una tendencia. ¿No sería hacer en humanos o solamente en etapas muy preliminares de la vida? Es decir, eso requiere, digamos, una infraestructura más compleja. Estamos mandando la intervención de embriones, digamos. Es distinto a lo que se llama hoy en día este uso de la edición genética con fines de terapia tuya, digamos, somática, es decir, estos biohacking, ¿no? Es decir, hoy en día, claro, puedes tener kit de usos, ¿no es cierto?, biotecnológicos a disposición, a carta, digamos, abierta en Amazon. Y eso, claro, eso son eso es una deriva que sin duda implica, ¿no es cierto?, riesgo muy fuerte, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con esos embriones Bueno, son 2 niñas que nacieron, ¿sí?, viven, ¿sí? Bueno, esto llevó a China a hacerle todo un proceso a este médico que no siguió los procesos regulatorios de la investigación y fue sancionado, encarcelado, y ahora está nuevamente libre y él sigue planteando, igual que un investigador ruso, que va a volver a hacerlo, ¿no es cierto? Eso lo lleva a otro tema, y es que a veces la burocracia puede terminar siendo un detentivo muy grande a cosas buenas. No te estoy diciendo esto en particular, pero o sea, se da esa discusión de cuánto la burocracia, los comités éticos y qué sé yo, las distintas... Bueno, la ciencia biomédica hasta antes del año 75, por decir, con la Declaración de Helsinki, que exige los comités, digamos un tercero, un órgano colegiado que decide si tu investigación es ética o no ética. Hasta el año 70, antes del 75 era una autorregulación, digamos. Tú más que autorregulación, es decir, tú velabas por la seguridad de tu investigación, ¿no? Y antes de toda la codificación de las normas de investigación con seres humanos, el proceso era autorregulado, digamos, ¿no? Si las primeras regulaciones, bueno, comienzan paradójicamente antes del régimen nazi, digamos, que Alemania tenía una regulación súper específica. Pero la pregunta es si la autorregulación es suficiente para el control o contención de tecnologías que implican riesgos fuertes. ¿Tú estarías, digamos, de acuerdo en consumir un medicamento que fue testeado por la autorregulación de un grupo de inversores, digamos, por una farmacéutica? Bueno, ya me pasó, ya me obligó a vacunarme, básicamente, pero probablemente, claro, ahí está la discusión. Es decir, hoy en día la sociedad quiere tener acceso a tecnologías de salud seguras y eficaces, y eso pasa por regulación. Ya nadie confía en una autorregulación para sus medicamentos. No. La discusión con vacunas fue otro tema, es decir, que cómo se pudo reducir el tiempo de aprobación de una vacuna que tardaba 15 años habitualmente en poder registrarse, ¿no es cierto?, el uso de una vacuna por una agencia de medicamentos, a
un periodo de un año, digamos. Eso. Sí, mira, yo creo que la discusión de las vacunas, no quiero meterme en ella porque además creo que salimos bien o relativamente bien, quizás en un tiempo más veamos algunos efectos, pero más que eso, nos preferiría hablar de otro tema vinculado, que es el lobby de las farmacéuticas. O te lo pongo en un ejemplo. Como en Estados Unidos la discusión estaba haciendo si financiábamos gratis el Ozempic para todo el mundo, en vez de tratar de que la gente comiera menos donuts o menos barritas con alto contenido de azúcar, aceite de palma y mil cosas así. Hay un tema ahí regulatorio que se mezcla con la política, que se mezcla con la plata, con intereses de distintos tipos. El tema del cáncer, por ejemplo, tú me imagino que habrás escuchado o qué se comenta en el mundo de la ética respecto a los tratamientos. Bueno, yo formo parte de un comité científico que revisa estos protocolos, que por ley debemos, ¿no es cierto?, toda investigación con ser humano debe ser aprobada por estos comités como te comentaban. Y la gran mayoría de ensayos clínicos que nos tocan revisar son ensayos, ¿no es cierto?, de terapias, ¿no es cierto?, para el cáncer, ¿no? Terapias más innovadoras, en terapias como inmunológicas. Sí, sin duda. Hoy en día la industria farmacéutica bien se sabe que el desarrollo de moléculas químicas es cada vez más difícil. Hay un fuerte desarrollo en biológicos y fuertemente dedicados al cáncer. Y es una medicina altamente cara. Toda esa medicina de la terapéutica, de innovación, es una medicina cara y que llega a pocos, ¿no? Cara y rentable para la industria. Claro, rentable para aquella industria que desarrolla esas terapias, ¿no es cierto?, que son altamente costosas. Pero claro, y tú tienes toda la razón, digamos que es una cuestión de política pública, el cómo no vamos hacia la deriva de un crecimiento indefinido, ¿no es cierto?, cada vez más de una medicina cada vez más costosa con terapias de innovación, y no a una medicina de más bajo costo que vaya por la prevención y la promoción de la salud. Y para eso hoy en día tenemos herramientas que son cómo hacemos buen uso de la información que tenemos. Es decir, la información, digamos, que tú tienes de los pacientes en su ficha clínica y la información que puedes ir recogiendo de otras fuentes administrativas te permiten hacer investigación solo con la información para hacer medicina, se puede decir, más preventiva, lo que hoy en día se llama salud poblacional, ¿no es cierto?, más de precisión. Y a lo individual, esa no la van a hacer los laboratorios porque va fuera de su giro de eso. Pero lo va a hacer la academia. Lo va a hacer la academia, pero esto es importante. La academia teniendo acceso a la información. Hoy en día en Chile muy mal contexto, digamos, institucional y regulatorio aún todavía débil para acceder a buena información para investigar con grandes datos de salud. O sea, mira, hace mucho tiempo que no me daban un sólido argumento para financiar más la academia y para bajar un poquito la guardia con algunas tesis muy paranoicas sobre protección de datos o información que uno tiene que ser individual, que sea agregada, porque en verdad hay que compatibilizarlo, hay que compatibilizarlo. O sea, pero queremos que haya menos gente que se muera de cáncer. Mira, veía datos en Europa que con el alargamiento de la vida, 1 de cada 4 personas está teniendo cáncer en algún momento de su vida. O sea, eso ya no es entre medio de algo que nos toca a todos, es una forma de morir. Pero claro, que te digan que comer azúcar o hacer poco deporte o los procesos inflamatorios, que es un concepto que yo nunca oí hasta hace 10 años atrás, son de las cosas más importantes. Te cuento otra anécdota más que no la tengo verificada, pero sí fue parte de debates presidenciales y cosas así. Bloqueador solar. Yo uso bloqueador solar en la mañana, en la tarde. Mi mamá tuvo cáncer a la piel, mi abuelo tuvo. Bueno, sí, te evita el cáncer a la piel, pero los hijos si fuese cierto, le ponían algunos parabenes y cosas así a la crema que tú te echabas, que a su vez eran cancerígenos. O sea, te liberabas del cáncer producto de la radiación solar, pero ¿por qué alguna crema vale 1.000 y otra vale 10.000? Que le ponen petróleo, benzina y termina ahí haciendo cliente igualmente. Nosotros somos la humanidad un laboratorio sin regulación de montones de químicos que se liberan, que no cuentan con controles previos. Tengo un famoso informe del Reino Unido del 2018, digamos, cuántos químicos, no recuerdo las cifras, pero la gran mayoría de los químicos que están liberados hoy en día para el uso, digamos, que
pueden tener impacto en la salud humana, no cuentan con regulaciones previas, con controles de seguridad. Entonces, claro, estamos en un contexto de riesgos de salud pública muy, muy fuerte, digamos. Uno, porque ya vivimos, digamos, en entornos altamente contaminados con contaminantes que ya sabemos. Por eso el enfoque que requiere hoy en día la investigación es la investigación hacia una medicina de prevención, ¿no es cierto? ¿No? De prevención de nuestras formas de hábito, formas de vida, de regulación, ¿no es cierto?, de nuestra dieta, de salud mental. Tan obvio como es, o sea, sí. Salud mental. Lo que los antiguos llamaban la higiene, ¿no? La higiene, nos falta higiene, ¿no? Necesitamos más higiene y menos terapia, digamos, ¿no? Oye, Giovanni, pero, desgraciadamente acabo de recibir un anuncio y vamos a tener que cortar. Esta ha sido de las conversaciones más... Yo sabía que iba a ser muy interesante, pero de verdad estoy hiper alucinado. Pero antes de que te vayas, déjame tocarte la beta jurídica, porque varios de estos temas de bioética o de ley de derechos de los pacientes fueron los que significaron algunos cuestionamientos a la tercera sala. Estos eran los temas o algunos de los temas que se veían, ¿no? Sí, bueno. A la tercera sala de la Corte Suprema. Y la famosa tercera, famosa por algunos, o que ya no están en la tercera sala, ¿no? Como bien sabemos. Sí, mira, el eso tenía que ver con porque básicamente más que con la ley de derechos de los pacientes tiene que ver con acceso a tratamientos, ¿no? Tratamientos de alto costo, ¿no? Que no estaban incluidos, algunos tratamientos que no estaban incluidos, ¿no es cierto?, en la ley Ricartes Soto. Y familias, ¿no es cierto?, que tenían hijos, ¿no es cierto?, pequeños, enfermos, que recurrían a un recurso, lo que están diciendo, recursos de protección para tratamiento, ¿no es cierto?, de alto costo que no estaban cubiertos, iban a la tercera sala, ¿no es cierto?, para enfermedades específicas, ¿no es cierto?, de enfermedades, ¿no es cierto?, como el caso de... no recuerdo la enfermedad, no es la sinabístida. Sí, no, el uso, ya me acordé, el uso de el Spinraza para bueno, ahí desde la enfermedad tal, sí. ¿Y qué pasaba? Básicamente lo que hacían las familias, muchas veces con apoyo de industria detrás, digamos, era solicitar estos medicamentos a la... Con apoyo, o sea, yo te pago el abogado y sí, mediante el argumento, digamos, de riesgo, ¿no es cierto?, a la vida, ¿no es cierto?, porque de alguna manera o sea, yo el argumento lo entiendo, o sea, si este niño se va a morir, es salvo que lo apoye el Estado. Eso era y finalmente el argumento que daba la tercera sala, en el caso del juez Muñoz y Ángela Viván, por ejemplo, es que por razones, digamos, presupuestarias, por razones financieras, no se podía atentar contra el derecho a la vida de un menor, y en ese caso, o sea, le permitía acceder a estos medicamentos de alto costo, y muchas veces sin la información médica adecuada, ¿no es cierto?, si iba a ser un medicamento efectivo o no, porque muchas veces esos medicamentos se otorgaban después de los periodos de uso adecuado, ¿no?, de uso terapéutico adecuado, ¿no? ¿Eso literalmente? Porque hasta la primera parte, o sea, me estoy sorprendiendo con lo que me estás diciendo, y yo pensé, efectivamente, si vamos a salvar la vida de alguien... Eso es lo que se transforma finalmente en una especie de judicialización, ¿no es cierto?, de los tratamientos, ¿no es cierto?, médicos, que al final es muy inequitativo, porque lo que hace es acceder, ¿no es cierto?, al tratamiento para esa persona que demandó, pero todos aquellos grupos de familia con otras enfermedades raras no tienen acceso si no es a través de una política pública, que es lo que corresponde. Entonces, la cantidad de dinero que se gasta... Pero que yo estoy de acuerdo que esto es muy importante, porque no sabía que era así. Yo estoy muy de acuerdo que no es la vía de hacer políticas públicas, que no se legisla por sentencias menos de recurso de protección. Estoy completamente de acuerdo que es inequitativo y que aquí el que llora más fuerte, que tiene el apoyo de una farmacéutica detrás, consigue el fallo a su favor. Pero lo que no sabía es que además no se gastaba una millonada de plata, que no estaba en la ley de presupuesto, pero que además no funcione. Pues es la primera vez que lo escucho, ¿no? O sea, mira, no se dio en otros países latinoamericanos, en el caso de Brasil, Colombia. En Brasil se decidió que los jueces tuviesen asesoría técnica para decidir estos casos, cuando hay judicialización, ¿no es cierto?, de tratamientos de alto costo. Que no es la vía, pero si tú vas a por vía,
hazlo con la asesoría científica y médica adecuada. Pero déjame entender bien claro para que no quede duda. Significa que hubo sentencias que ordenaron financiar tratamientos y que no sirvieron absolutamente de nada. Y que no hubiera servido nunca porque el protocolo médico no... Porque el medicamento se aplicó fuera de la ventana de tiempo, digamos, necesario para ese tipo de enfermedad, digamos. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y esto no salió en ninguna parte en su momento. No, yo creo que generó un debate muy mediatizado siempre respecto de el activismo judicial en estas materias, pero siempre se veía como con buenos ojos, finalmente, como ¿qué es lo que jueces defensores, ¿no es cierto?, de las vidas vulnerables. Y que sin vulnerados iban a morir unos niños. Es obvio que es conmovedor. Con un presupuesto enorme, cada año, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda tenía que dedicar una partida específica de dinero para pagar esos medicamentos. Pero además probablemente tenían que tener un ítem que era para las futuras sentencias que esta sala nos dicte. Exacto. Y que no tenemos idea cuáles van a ser, ni cuántas, ni a quién sí, ni a quién no. En la peor política, ¿no es cierto?, de acceso equitativo a medicamentos, con malos resultados. Es la judicialización, y con malos resultados, ignorancia, ineficacia, ¿no? Porque, bueno, la vía del activismo judicial por esa vía es nefasto. Es decir, estos dos jueces que ya no están en la Corte Suprema... ¿Por qué más focalizas en ellos dos? Porque ellos fueron los principales que sostuvieron la doctrina, ¿no es cierto?, que mantuvo la tercera sala. Ellos eran los redactores de estos fallos. ¡Wow! Haberlo sabido antes. Oye, y a propósito de bueno, nos queda pendiente el nombre de la enfermedad que no me acordé, digamos, pero ya... No, pero además... pero este tipo de cosas eran habituales en la Corte Suprema o le habrán achuntado alguna vez también, porque lo que me estás diciendo es como para pasar con un palo y pegarle a varios de ellos. Bueno, hay mucha jurisprudencia interesante de estas materias, bueno, desde las más clásicas respecto de los rechazos de tratamiento de testigos de Jehová, que cada vez más ya las cortes maduras acepten de alguna manera que un adulto pueda decir no a un tratamiento por razones personales, de la conciencia ideológica y de respetarse evidentemente la libertad de conciencia de las personas, digamos, son sus derechos civiles y respétenselo. Bueno, hay un caso muy interesante que yo he visto muchas veces en la discusión sobre la ley de derechos de los pacientes, cómo esa ley terminó finalmente abriendo el espacio a la judicialización de los derechos de los pacientes, que es lo que precisamente una ley de derechos de los pacientes debería evitar, ¿no? Este fue el caso de una señora ya mayor de edad que cayó en estado vegetativo permanente, que ingresó, ¿no es cierto?, tuvo atención domiciliaria con respirador artificial. En ese proceso, ¿no es cierto?, el marido de esta mujer murió y la empresa que sostenía esta atención domiciliaria de respiración mecánica, en un momento que supo que los médicos habían solicitado la suspensión del tratamiento, es decir, finalmente hacer lo que se corresponde a un punto de vista médico, ¿no es cierto?, y ético, que es limitar el esfuerzo terapéutico, es decir, no seguir con un tratamiento que es inútil para el paciente, porque esta persona estaba en un estado vegetativo permanente sin ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de recuperación. Y por lo tanto lo que correspondería es ir progresivamente quitándole, ¿no es cierto?, los tratamientos invasivos como el respirador. Ya había tenido muchos problemas de salud, producto de... ¿Cuánto tiempo llevaba en estado vegetativo? No recuerdo en el caso, pero probablemente más de un año. Y el caso llegó a la corte, fue revisado por otro... ¿Quién recurre? Lo curioso de esto es que recurre la propia empresa. La empresa que le proveía el respirador artificial. La propia empresa. Tengo un cliente muy bueno. Exacto. No, qué serio. Y la corte, digamos... haciendo el uso perverso de esta ley, de alguna manera, se lava las manos respecto a este caso. ¿Y cómo lo hace? Dice, bueno, sucede que el marido falleció y el único, digamos, pariente cercano, digamos, que se conoce que podría autorizar aquella decisión de los médicos, porque se requiere que alguien tome la decisión, sustituta, digamos. La empresa está diciendo, a esta persona la quieren desconectar sin consentimiento de... Tal cual. Y la corte dijo, mire, ese sobrino lejano, ¿no es cierto?, esta persona no es de aquellos parientes que podrían tener el orden de prioridad de la representación de la paciente y por lo tanto dejo la situación en ese estado y que siga por lo tanto la paciente intervenida con respirador mecánico. Financiado por... Y fue finalmente la empresa la que
se llevó la razón. Pero alguien pagaba eso. La misma familia, digamos. La misma familia, no sé quién administraba esos bienes, estaban los bienes a cargo de este sobrino lejano, digamos, que era pariente del marido, podía dar el pero que la corte le dijo no es el pariente, pareciera que no es el pariente más cercano, busquemos un pariente más cercano que, ¿no es cierto?, tome la decisión por representación, que de acuerdo, ¿no es cierto?, a la ley de derechos de los pacientes dice debe seguirse el orden, ¿no es cierto?, de prelación establecido en el Código Civil para llamar a los parientes a testificar en tribunales. Y ahí quedó. Básicamente todo el patrimonio que puedas heredar estos parientes lejanos lo vamos a dar a una industria, a la empresa Almaceo. Esta mujer murió al poco tiempo, digamos. Dejó de rentar la empresa, digamos, con esta mujer, falleció. Pero tú te das cuenta que... ¿Esto fue la tercera sala también? No, esto fue una corte de apelaciones. Pero te das cuenta que es una ley que abrió el espacio para judicializar estos casos porque permite que cualquiera, a nombre del paciente, pueda intervenir una decisión ética y médicamente correcta. Claro, y con el paraguas además de que estás luchando por la ética y por los derechos de los pacientes, sí, es muy... Una ley correcta, una ley, ¿no es cierto?, razonable, lo que tiene que hacer es que las decisiones entre paciente y familiares y médicos se resuelvan entre ellos, no con la corte. Precisamente estas leyes se crean precisamente para evitar la judicialización. ¡Qué barbarie! De hecho, el famoso caso de Ann Killian, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, que llegó a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, fue, digamos, una niña que había consumido barbitúricos, que cayó en estado vegetativo como esta señora, y que los padres pedían desconectarla. Esto en el año 70 y tanto, 78. Y los padres querían desconectarla porque consideraban que eso no era una vida, ¿no es cierto?, no era meramente una vida biológica, no era una vida... No era más su hija. Claro, y tampoco su hija hubiese deseado quizás no estar conectada, o sea, hacían un juicio sustitutivo de lo que hubiese deseado su hija. Y los médicos no querían, los médicos en esa época, digamos, estamos hablando de los inicios de la bioética, pensaban que desconectar a alguien era precisamente tener la acción directa de matarla. Y finalmente la corte lo que dijo es, autorizó la desconexión y dijo, bueno, estos temas tienen que resolverse no en esta sede, no en sede judicial, sino en la sede, ¿no es cierto?, de la discusión ética, con un comité. Ella decía, debe existir un comité que asesore esto. En el caso de la señora hubo un comité que apoyó la decisión de los médicos y que estaba a favor de la limitación, de suspender, ¿no es cierto?, el ventilador. Eso es lo que dijo el juez de la corte hace muchas décadas atrás, en el año 78. Esto resuélvanlo comités éticos para tomar una buena decisión entre familiares, pacientes y familia. Y esto es lo que nuestra ley no nos permite en Chile. Esto me estoy entendiendo cada vez mejor a Iván Illich, Némesis Médica. ¿O lo ubicas? Sí, claro, ¿no? Sí, Iván Illich yo creo que dio en el clavo con muchos temas de nuestra sociedad actual, es decir, el problema de la contraproductividad, es decir, cómo hoy en día muchas instituciones que entregan servicios, ¿no es cierto?, a las personas, terminan afectando, ¿no es cierto?, el fin por el cual fueron creados. Él tomaba la medicina, ¿no es cierto?, la educación, ¿no es cierto?, el transporte, porque él dice el justo equilibrio entre las instituciones que proveen servicios a una sociedad debe darse entre la heteronomía, es decir, las decisiones tomadas, digamos, que otros toman por ti, y la autonomía. En ese equilibrio, donde tú pierdes autonomía, ¿qué fue en este caso? Se perdió totalmente la autonomía. Y una ley de derechos de los pacientes lo que tiene que garantizar es el despliegue de nuestros proyectos vitales, digamos. O sea, que recuperemos el control, nuestro derecho, y no que los entreguemos a una burocracia que lo único que les interesa es crecer. Entonces, este caso demuestra la perversidad de esta ley. Oye, tengo muchísimos más temas, pero desgraciadamente me tengo que ir. Esto yo no lo hago. Me carga conversar cortado, me carga conversar por tiempo. Tenemos que seguir. Por favor, en otra muchas ocasiones. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación.